Vayan a su Biblia a San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Viste la pregunta que está ahí? ¿Cuál es tu árbol? San Juan 3, 16. ¿Ya sabes cuál es tu árbol? ¿Estás en el árbol de la religión o estás en el árbol de la relación? Vas a tener que salir de acá pensando, ¿cuál es tu árbol? ¿El árbol de la relación o el árbol de la religión? ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 16? Dice exactamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero decirles algo, todo lo que enseñó Brian, lo que enseñó Alonso, lo que enseñó el chino, no sirve para nada. Déjenme terminar, que hice un punto. Si no lo hacemos de una manera especial. ¿Qué es lo que motivó a Dios? ¿Qué es lo que le motivó a Dios a tomar una decisión? El amor. De tal manera me amó Dios que entonces dio. Muchas veces tomamos decisiones por emoción, pero si no amamos a Dios, voy a vivir en el árbol equivocado, voy a estar en el árbol de la religión y no en el árbol de la relación. Porque todo lo que aprendimos fue excelente, pero si lo hago nada más que por lo que aprendí, voy a parecer un universitario cuando recién sale, cree que sabe, que se come el mundo, pero no sabe nada. Enséñale a un hombre quién es en Cristo y no puede ser frenado de la actividad santa. ¿Quién sos en Cristo? ¿Sabés quién sos en Cristo? Si le enseñamos a un hombre quién es en Cristo, la actividad santa va a salir sola. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Y si sé quién soy, sé a dónde voy. Si le enseñas a una persona quién es en Cristo, entre todas las cosas que Dios me dio en Cristo, me dio su santidad. Soy parte de su santidad. Ahora, la segunda parte dice, trata de controlar con reglas y verás que cae en la ruina espiritual. Y suena hasta, cuidado con lo que vas a decir. Yo les escribí ahí un poco lo que yo viví. Durante muchos años, traté de vivir por reglas. Me esforcé y campamento tras campamento, después de haber consagrado mi vida al Señor y tirar el palito, como Brian decía hoy, me esforzaba de vivir para Dios. Y parecía la dieta del gordo. Todos los campamentos me ponía un montón de metas. Tiempo después no las podía cumplir. ¿Saben por qué? Lo hacía en mi propia fuerza. Por consecuencia vivía fracasado, frustrado, cayéndome, porque lo hacía en mi propia fuerza. Y es interesante porque desde que Dios creó el mundo, nos dejó la libertad de tomar nuestras propias decisiones, ¿sí o no? Sí. Ahora, esto en ninguna manera contradice la soberanía de Dios. Al contrario, afirma su gracia. Yo soy dueño de mis decisiones. Yo decido. Pero si mi decisión no está basada en lo correcto, o sea, en amor, ¿saben por qué muchos cristianos son mediocres? Porque simplemente recibieron a Cristo y nunca se enamoraron de Él. Ahí radica la diferencia entre el árbol de la religión y el árbol de la relación. Ahora, San Juan capítulo 10, versículo 10. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero ahí yo lo puse en otra versión. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, la otra versión dice, para que vivan su vida plenamente. Plenamente. Y pregunta que ya todos sabemos la respuesta. ¿La vida eterna de quién depende? ¿De Dios o de mí? ¿Y la vida abundante? De mí, absolutamente de mí. Mi comunión con Dios va a hacer que yo pueda levantarme y tener una vida plena. Desde que fuiste salvo, si es que sos salvo, ¿te sentís cada día viviendo en la plenitud del Espíritu, disfrutando todo lo que tenés, o simplemente estás viviendo en el lado de las reglas? Qué interesante, porque me dejaron para lo último, casi para compartir. Yo escuchaba a cada uno de los muchachos que compartía y decía, cierto, cierto,
No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones, como dijo hoy el chino, metas peligrosas, metas morales. Querer ser más bueno de lo que necesito ser. Ahora, dice ahí, para que puedan vivir sus vidas plenamente, plenamente. Y no me importa si recibiste a Cristo hace un día o hace 10 años. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana hoy? ¿Conoces ese versículo que está ahí? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Del 1 al 10, ¿qué valor numérico le darías a tu vida cristiana hoy y los triunfos que tenés? ¿Estás triunfando en Cristo? ¿Estás viviendo triunfante? ¿O tomás una decisión? Una decisión, miren, tenemos una amiga nuestra que todos los primeros de año, entre el 1 y el 5 de enero, va y busca un devocional. Es mi mejor clienta, le vendo devocionales. Entonces digo, pero ya tenés, casi se me escapa el nombre, pero ya tenés uno. Sí, pero voy a empezar de nuevo. Debe tener una colección así de devocionales. Porque se emociona 4 o 5 días y se acabó el devocional. ¿Saben por qué? La regla. No es la devoción porque voy a encontrarme con Dios. Es la regla de que tengo que hacerlo porque es mi obligación. ¿Cuánto dura? Nada. Mi esposa y yo salimos a caminar. ¿Cuántos días? Hasta que yo me cansé. Como 4 días. ¿Por qué? Porque me cansé y no lo quise hacer más. Sé que es bueno, pero no lo quise hacer. ¿Saben por qué? No le puse el corazón que le tenía que poner. Ahora, del 1 al 10. Y no lo voy a hacer por respeto. Pero me encantaría decirte, bueno, ok, Mónica, no me lo contestes, Mónica. Del 1 al 10, ¿cómo está tu vida? ¿Excelente? ¿Regular? ¿Mediocre o mala? Y si me dice excelente, espero 4 días y le pregunto lo mismo. Y si me dice mediocre, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? O uso el ejemplo de Mónica. De Mónica. Siempre responsable soy yo, porque Dios me deja tomar decisiones en su soberanía, y eso no afecta a su soberanía, eso me muestra su gracia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Este versículo se equivoca? ¿O yo me equivoco? No, yo me equivoco. ¿Por qué? Porque Dios quiere que venga a vivir una vida totalmente plena. Ahora, te voy a decir una primera verdad que la tenés escrita ahí. ¿Sí? Una primera verdad que la tenés escrita ahí. Y que cuando yo la estudié, la escribí y la empecé a vivir, dice, la victoria en la vida cristiana no viene por mejorar tu comportamiento. ¿Cierto o no es cierto? La victoria en la vida cristiana no viene por mejorar tu comportamiento. ¿Cuántos creen que si mejoran van a ser más cristianos? ¿Saben que muchos cristianos creen eso? Ah, yo a partir de ahora me voy a poner la meta, y no tengo ningún problema con metas. Yo soy un hombre de metas, porque una persona sin metas es un fracasado. Pero me voy a poner la meta de ganar 5 personas a Cristo por día. 3 versículos, 4 capítulos. Y resulta que como no pudiste evangelizar a nadie, encontraste a tu amigo y le decís, cierra los ojos, ora conmigo. Y cumpliste, y te vas a dormir porque cumpliste. Pero lo haces por cumplir. Entonces, ¿qué tenés? Un montón de decisiones y ninguna salvación. ¿Por qué? Porque quiero ser más cristiano. La victoria en la vida cristiana no viene por los cambios externos, viene por los cambios internos. Déjame darte un ejemplo. Yo le acabo de pedir a Diana que me dé una pastillita. Ah, había Alka-Seltzer, ¿ves? Cuando estoy con acidez, yo me tomo un Alka-Seltzer. No sé si alguna vez tuvieron acidez. Es una sensación horrible dentro del estómago. Te tomas un Alka-Seltzer y un rato después se te hincha la pancita y sentís como que todo se te relaja. Y ese cambio interno produce una sonrisa externa, porque te sentías que te quemabas y ahora no. Cuando estás viviendo la vida cristiana, no se basa en la apariencia, se basa en tu interior. Cuando tu interior está bien, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Entendés por qué hay muchos cristianos con cara de vinagre? Porque tienen tanta amargura adentro que la muestran por fuera. Eso es mala relación con Dios.
Ahora, ustedes tienen en su hoja allí y dice, esta verdad puede sonar falsa, siendo sincero, hemos escuchado muchas veces que debemos hacer muchas cosas para mejorar para Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿lo lograste? Porque yo no. Yo no. Mi esposa y mis hijas son testigos de hace unos años atrás. Yo vengo sirviendo a Dios hace muchos años. Tengo que decir que tengo 50 años, a mucha honra. Nunca pensé que iba a llegar a decir que tengo 50 años, porque no pensaba vivir hasta los 50. Tengo muchos años de servir al Señor y tengo algunos años de haber hecho un cambio radical. ¿Sabes dónde entró el cambio? Tomé una buena decisión. Dios, quiero amarte. Y cuando el cambio es interior, hoy yo amo a mi esposa con todo mi corazón más que nunca, y hoy amo a mis hijas. Y ellas son testigos que hasta mi cara de vinagre cambió. ¿Sí o no, mi amor? ¿Saben por qué? Porque cada vez que hago las cosas, una vez íbamos en el auto y una de mis hijas, no voy a decir cuál, le dice, papi, porque ¿cuál es la palabra favorita de las mujeres? Siempre y nunca. Papi, usted nunca canta. ¿Y sabe una cosa? Tenía razón. Yo nunca cantaba. Eso fue un desafío para mí para decir, ¿qué me está pasando? ¿Cómo que nunca canto? ¿Qué me pasaba? El gozo del Señor, mi fortaleza es, no lo estaba disfrutando. Empecé a disfrutarlo. Entonces el cambio interno produjo un cambio externo. No me malentiendan. No estoy diciendo que tener metas en la vida es malo. Estoy diciendo que ponerte metas sin haberte enamorado de Dios no sirve para nada. El capítulo 5 de Gálatas empieza diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de ¿qué? De la esclavitud. Y solo a modo de repaso, libertad no es hacer lo que quiero. Libertad es hacer lo que debo. ¿Sí? Porque hacer lo que quiero cualquiera lo hace. Hacer lo que debe lo hace alguien que sabe a quién tiene adentro. Yo tengo a Cristo. Todo el capítulo habla de diferentes tipos de pecados. Pero cuando pensás en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos carnales? Automáticamente, ¿qué viene a tu mente? En el mismo pasaje está. ¿Qué placer? Porque a mí me gusta comer, por ejemplo. Es un placer para mí. Te maté con esa, ¿no? No, bueno. Sí, porque la gula es pecado. Inmoralidad. Inmoralidad. Fíjense, si ustedes empiezan a leer un poquito más abajo, dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí. Voy por el versículo 17, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, todas esas cosas. Ahora, hay uno de estos pecados que es el que más se disimula y es obra de la carne. Envidia. Y mucha gente aparenta lo que no es por envidia. Ahora, dice la lámina, digo pues, andad en el Espíritu y no en la carne. Dos formas de caminar. La palabra andar es un paso a la vez. Es una palabra muy usada por el apóstol Pablo. Es una palabra que la utiliza en la vida cristiana. En Efesios la utiliza andar como es digno. Es un paso a la vez. Es el igual peso y equilibrio. Significa esa palabra. ¿Sí? Entonces, yo ando por quien soy. Ahora acá dice, tengo que andar, ¿cómo? En el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y fíjate lo que yo pongo ahí. El vivir en la carne no tiene siempre que ver con los pecados inmorales. El vivir en la carne es basarme en mis propias fuerzas. Caminar en pos de la carne consiste en prometer a Dios que lo haremos mejor y luego de intentarlo de todo corazón, solo fracasar de nuevo. ¿Sabes que la envidia me hace ser hipócrita? ¿Y sabes que la hipocresía
es obra de la carne? Podés ser el mejor cristiano en este tiempo de campamento o de retiro espiritual. Podés ser el mejor cristiano el domingo en la iglesia o el sábado de Nictus, pero sos un hipócrita. Podés ser el mejor predicador, pero sos un hipócrita. Podés ser el mejor médico, pero sos un hipócrita. Pasándolo a la vida cristiana, muchos cristianos muestran lo que no son. ¿Saben por qué? Cambiaron por fuera, no cambiaron por dentro. Y aunque la mona se vista de seda, mona queda. Si el cambio no empieza por dentro, no hay cambio. Entonces, algunas cosas que ustedes tienen en sus notas, dice, y es mi experiencia personal, esta forma no funciona, no sirve, no es la manera de Dios. Su plan no es que tratemos de esforzarnos para tener victoria, su plan es que confiemos en Él. Si yo me esfuerzo en tener victoria, lo hago en mi propia fuerza y voy a fracasar. Podés tomar la mejor decisión de tu vida, pero si tu decisión no se basa en el amor a Dios, tu decisión va a fracasar. ¿Sabes cuántos miles de jóvenes han pasado por el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina? ¿Y sabes cuántos de ellos prometieron muchas cosas en un fogón? ¿Y sabes cuántos de ellos están hoy en la basura del mundo? Porque fueron emocionados, pero nunca transformados. Si tu interior no cambia, es porque tu relación con Dios no está bien. Estás en el árbol equivocado, estás en el árbol de las reglas, la religión, pero no de una relación personal con Dios. Hoy Brian nos hablaba de la comunión íntima con Dios. Alonso ayer nos preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que lloramos? Ya sea por gratitud o por un pecado. Y, ¿sabes? El caminar en pos de la carne significa hacer. Déjenme contarles algo. Y ustedes después me dicen cómo vamos con el tiempo. Yo puedo parar en cualquier momento, total sigo mañana. Durante muchos años de mi vida, y no lo saben todos esto, algunos de ustedes dicen, yo trabajé en Palabra de Vida 10 años, llegué a ser director del Club Bíblico Regional, pero mi vida era hacer. ¿Saben en qué me convertí? En una persona muy conocida y en un hipócrita. Porque tenía tantas cosas que hacer que nunca supe quién ser. No, el hacer tanto no me dejaba parar. Y la actividad nunca es comunión. Vamos conmigo al Salmo 78 que ustedes ya conocen. Uno de los riesgos que toda persona involucrada en el ministerio tiene es que se transforma en una máquina de hacer. ¿Por qué? Porque queremos ser productivos para Dios. Mirá, si entendés mal la gracia de Dios, si la entendés mal, vas a decir, todo es por gracia, voy a ser pasivo. No, la gracia de Dios me motiva a ser una persona diferente. Pero la gracia de Dios también me motiva a tener comunión con Él. Porque puedes estar en la obra de Dios y estar tan ocupado que te olvidas de hablar con Dios. ¿Qué pasaría si vas a tu trabajo y no le preguntas a tu jefe cuál es tu función? Salmo 78, versículo 72, hablando de David. Perdón, los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Cualquiera de ustedes puede pararse y hacer su trabajo sin estudiar. Brian en este momento puede pararse, o Cristian, ¿puedes pararte y dar una predicación para nosotros ya? ¿Sí? ¿Qué tendrías que esforzarte? No mucho, ¿verdad? Pericia. Ese es su trabajo, ¿cómo no lo va a hacer? Yo podría no haber estudiado, para ser honesto, para compartir con ustedes. Total, son ustedes. Fíjense lo que estoy diciendo, voy a tratar de ser agrandado. Total, son chicos que yo puedo... ¿Qué me puede enseñar este muchacho que recién empieza? Eso es una actitud diabólica. Pero yo tuve que estudiar y decir, yo quiero aprender de Brian, yo quiero aprender de Alonso, porque no es Brian, no es Alonso, es Dios que me va a enseñar. Ahora acá me dan dos cosas: la pericia de mis manos, lo hago porque lo sé hacer, o la integridad en mi corazón. Y déjame compartir esta frase con vos. La habilidad
llega a ser nuestro enemigo cuando confiamos en la habilidad en vez de confiar en Dios. Es que yo lo sé hacer. La habilidad llega a ser mi enemigo. No hagas las cosas porque lo sabes hacer, por favor. Yo estoy seguro que Nani cocina muy rico y que si le pongo 100 personas podría cocinar para 100 personas y lo ha hecho. Pero el día que ella deja de depender de Dios se le va el salero. Dice, qué asco esta comida. ¿Cómo se le fue el salero? Es que lo hizo lo hizo porque sabía. Y yo, ¿saben cómo aprendí esto? Lamentablemente uno nunca quiere aprender por cabeza ajena. Yo lo aprendí por mi propia experiencia. El confiar en mi propia habilidad hizo que crea que yo soy. Y yo no soy. Dios es. Otra manera de decirlo, autosuficiencia. Yo puedo. ¿Quién es el que repite muchas veces yo y yo en la Biblia? El diablo. Yo seré. La autosuficiencia no viene de Dios. El único suficiente es Él. Yo no puedo. Cuando yo no puedo, entonces le toca a Dios. ¿Entendés eso? Si pensás que no podés, me alegro mucho que piensas que no puedes. Porque cuando no podés, entonces le toca a Dios. Si pensás que vas a poder, sos un fracaso. Porque no vas a poder. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ahí está la diferencia. En Cristo, por medio de Él. Yo no puedo. Yo no podría subir esa escalera si me lo propongo por mi propia fuerza. Pero lo puedo hacer porque la gracia de Dios me sostiene. Ahora, cuando pienso en la autosuficiencia, ¿saben qué es eso? Carne. Estoy siendo un carnal, porque digo, yo puedo. Cuando digo yo puedo, ¿dónde queda Dios? No le doy lugar. ¿Por qué? Porque yo puedo. Así que si pensás que vas a poder casarte con la persona correcta, porque vos podés, te equivocaste. Vas camino al fracaso en tu matrimonio. Si pensás que vas a tener buenas convicciones, porque vos podés, te equivocaste. Si pensás que vas a evitar la presión de grupo porque vos podés, te equivocaste. Si en tu interior no están corriendo ríos de agua viva, es porque Cristo no está presente en tu vida. ¿Entendés? Y verán cómo disfruto, chicos, cómo disfruto poder tener mi tiempo con Dios. No necesito 5 minutos, necesito más y quiero leer. Y cómo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Nunca es tarde, pero me hubiera gustado mucho antes. Me hubiera gustado tener la edad de 5 o 6 años de haber conocido a Cristo como Salvador y empezar a crecer y conocerle y evitar muchas cosas que no pude evitar. Pero nunca es tarde. Ahora, ¿te acordás la primera? La victoria en la vida cristiana no viene por mejorar tu comportamiento. No viene por mejorar tu comportamiento. ¿Cuántas veces intentaste mejorar tu comportamiento? ¿Verdad que muchas? ¿Lo lograste? Solo no lo vas a poder lograr. No me acuerdo si fue Alonso o no, creo que fue Alonso que dijo, cuando hablaba de los pecados inmorales. Sí, fue Alonso el primer día. Muchas personas que quieren salir de pornografía o de cualquier pecado de este tipo, yo lo voy a lograr, yo tengo todo bajo control. Si no tenés a quien rendirle cuenta, nunca salís. Nunca. La estadística dice que de 10, 0 salen solos. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien a quien rendirle cuenta. Yo no rindo cuenta a Dios, pero tengo que rendirle cuenta a alguien más. Ahora, vamos a Filipenses capítulo 3. Déjenme dar un ejemplo. Filipenses capítulo 3. Fíjense, un hombre como Pablo, que podía haber confiado en sí mismo, solo a modo de ejemplo. Porque intentar confiar en la carne puede verse bien ante los ojos de los hombres, ¿verdad? ¿Cómo ves una persona que aparentemente llega a la iglesia, corbatita, la Biblia no sabe ni para qué la tiene, pero la tiene, el domingo no sirve ni para espiar, pero
perdón, el lunes, pero el domingo está todo religioso. Sabe versículos de memoria, se gana todos los concursos bíblicos. Es más, Adri, ¿a qué edad conociste a Cristo? 12 años. ¿Cuántos concursos habías ganado? Buena, religiosa, pero la tipa estaba perdida. ¿Ves? Capítulo 3 de Filipenses, versículo 3 al 6, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No tenía cosas que decir Pablo, yo puedo, yo hice. Era un buen tipo, buena preparación, fariseo, circuncidado, las tenía todas. ¿Podía confiar en su carne? Sí. Pero lean todo el capítulo. Todas esas cosas las tiene por basura para ser hallado en él. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, si no es en él, no tiene sentido. Ningún sentido. Entonces, hay dos cosas que se oponen entre sí: la ley y la gracia. Y estoy hablando mucho más allá que de las dispensaciones. El legalismo no necesariamente es lo que nosotros pensamos, gente estricta y que tiene convicciones. Eso no es legalismo. ¿Saben qué es legalismo? Vivir por tu propia fuerza. Eso es legalismo. Y eso te lleva a fracasar. Yo puedo, es legalismo. Dios lo va a hacer a través mío. Estoy disfrutando su gracia porque es Dios trabajando en mí. Y ambos, la ley y la gracia, ambas cosas son opuestas. Ahora, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo empezó? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y voy a tratar de utilizar el Antiguo Testamento y interpretar el Nuevo Testamento a la luz de uno y el otro a la luz del otro. Yo en el Nuevo Testamento puedo encontrar a Cristo, en el Antiguo Testamento yo puedo encontrar a Cristo, en muchas veces. Y a veces no entendemos la Biblia porque no quiero ver a Cristo. Pero saben, Cristo está en toda la Biblia. La Biblia es cristocéntrica porque Cristo no deja de ser Dios. Pero en un momento Dios hace dos árboles. ¿Quién me lee el 8 y el 9 del capítulo 2? Gracias. Había muchas cosas que Dios creó. Hoy una de mis hijas me preguntaba hasta de los sapos si Dios los creó. Sí, yo creo que Dios creó todo, hasta los sapos. ¿Y por qué me preguntaba de los sapos? Porque fueron de la plaga de Faraón y me quedé pensando ahí, Dios creó todo. Pero entre todas las cosas que creó menciona dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la moralidad o de la ley. ¿Se dieron cuenta de eso? Uno me habla de la vida, el otro me habla de la moralidad. Y son dos maneras de vivir: reglas o relación, religión o relación. A veces pensamos, sí, pero la gracia de Dios está desde que comienza la iglesia, hablamos de dispensaciones. Está bien, pero la gracia de Dios está desde que Dios es Dios. No podemos ser cuadrados así, pensar que la gracia solamente se manifiesta desde el apóstol Pablo en adelante y que hay una transición que, si bien teológicamente es cierto, Dios es el Dios de toda gracia. Entonces, pensando en esto, en el principio Dios pone dos árboles. Yo te puse varios versículos ahí para que no los busquemos y los puse aquí. Y cuando pienso en el árbol de la vida, tengo que pensar en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es Cristo? Cristo es la vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Colosenses. Otro más, quiero escucharlo de ustedes, a ver. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién habla?
Jesucristo. San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy el pan de vida, el libro de San Juan. Y ahí ustedes tienen varios. Y en todos habla de la vida. Ahora, piensen en la vida de Cristo y piensen en el árbol de la vida. ¿Sí? Cuando pensamos en el árbol de la vida, no puedo hacer otra cosa que pensar en Cristo. Y si se dan cuenta cómo empezamos, empezamos hablando de que Cristo quiere darnos una vida diferente, una vida plena. Cuando tomo decisiones basadas en el amor, mi vida es una vida plena. Ahora, cuando pienso en esto, que hay dos árboles, pienso en el árbol de la vida y automáticamente tengo que pensar, bueno, ¿y entonces qué? ¿Voy al árbol de la vida o voy al árbol de tratar? Vayan conmigo a Génesis capítulo 2 también, versículos 16 y 17. Y el árbol del bien y del mal, ¿saben qué representa? Conocimiento, moralidad, representa la ley. ¿Para qué fue? Pues, ¿la ley es buena o es mala? Es buena, porque por la ley me doy cuenta que fui pecador. Pero cuando vamos al libro de Génesis, ¿quién me lee el 2, 16 y 17? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ustedes tienen en su hoja el mismo versículo, y el árbol de la ley trata de hacer. Haz esto, haz aquello, debes hacer esto, debes hacer aquello. Ahora, el árbol de la vida trata de vivir una vida abundante. El árbol de la ley trata de que hagas reglas. Para ser un cristiano que vivir la vida plena, no puedo guiarme por lo que tengo que hacer. Tengo que dejar que Dios haga en mí, y cuando Dios hace en mí, entonces puedo hacer en otros. ¿Sabes que ninguno de nosotros se podría parar a enseñar la Biblia si primero Dios no trabaja en nosotros? Porque eso no llegaría a ningún lado. El árbol de la vida representa hacer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, confiar. ¿En quién estás confiando? ¿En quién sos vos? ¿O quién es Dios? Y vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos a Génesis capítulo 3. Yo quiero que ustedes lean Génesis capítulo 3, no todo, y me digan cuál es la mentira que el diablo le dijo a Eva. Ahora, ahí hay dos mentiras. La primera, si comes, ya tenés que hacer algo. Leí. Será semejante a Dios. No iba a ser semejante a Dios. Dios ya le había hecho semejante a él, ¿o no? Dios forma al hombre, estábamos hablando antes del pecado, Dios forma al hombre y a la mujer. ¿Cómo lo forma Dios? Vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué le dijo Dios a Eva? Mira, mujercita, hace esto y tenés esto. Dos mentiras. En primer lugar, no tenés que hacer nada, Eva, porque ya sos como Dios, Eva. Pero el diablo la engañó. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y te va a hacer creer que tenés que hacer muchas cosas para ser un mejor cristiano. Y lo único que tenés que hacer para ser un mejor cristiano, si es que sos cristiano, enamorate de Dios. Y cuando su palabra se hace una realidad en tu vida, la vida de Cristo se manifiesta en vos y a través tuyo. Y su caminar va a ser tu caminar. Porque el hacer nunca me lleva a ser la persona que Dios quiere que sea. ¿Me entienden eso? No estoy justificando ningún mal comportamiento. Estoy diciendo que el cambio interno produce el cambio externo. Otra vez el mismo versículo que antes, que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso hay muchas personas que se espantan de muchas cosas. ¿Por qué? Se espantan porque no entienden que toda la naturaleza de Dios está en mí. El apóstol Pedro me lo dice. Cuando recibí a Cristo vino a vivir a mí. El apóstol Pablo me lo dice. Pero en definitiva, Dios me lo dice.
Ahora, el mismo engaño que Dios hizo en los primeros hombres, Adán y Eva, tenés que hacer para hacer, lo quiere hacer con nosotros. Esforzate y algún día serás. Y la Biblia te dice, disfruta su gracia. Y la gracia de Dios transforma vidas. Y lo vemos en toda la Biblia. Nunca vamos a poder lograr todo lo que logramos si no fuera por la gracia de Dios. ¿Por nuestro medio? Nunca. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Ves la diferencia entre querer hacer y querer ser? No sé si leyeron alguna vez un libro de Watchman Nee. Watchman Nee dice, es una tontería tratar de entrar en un cuarto cuando ya estamos adentro. Si realmente naciste de nuevo, ya estás en la familia de Dios. Si naciste de nuevo, muchas cosas pasaron en tu vida. Desde que sos perdonado, en adelante muchas cosas más. Si no las disfrutas, ya no es responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad. Ahora, déjame dividir esto. Yo sé que todos los que estamos acá hemos escuchado esto, pero no importa. Cuando Dios forma al hombre, lo forma impecable, pero el hombre pecó. Ese pecado hace que Dios no tenga relación con el hombre porque hay una distancia. ¿Qué forma esa distancia? El pecado. Podés ser el mejor tomando notas ahora aquí. Pero si en este momento llegas a partir, ¿vas a la presencia de Dios? ¿Estás en el árbol de la religión o de la relación? La religión es, estoy acá, canto muy bonito, escribo muy bonito, me comporto muy bonito, pero no tengo nada adentro. Tu pecado te está separando de Dios. ¿Tenés a Cristo? Porque Dios vio esa situación. Un día, por su amor, tomó una decisión. La decisión fue que Cristo iba a ocupar mi lugar. Tu lugar, tu lugar. Al ocupar mi lugar y tu lugar, Cristo me justificó. Me quitó a mí y se puso Él. ¿Qué tengo que hacer? Confiar. Confiar que Él quiere limpiarme y perdonarme todos mis pecados. ¿Tenés a Cristo? Porque puede ser el mejor integrante de este campamento y capaz que hasta te damos un premio. Pero como fue mi esposa muchos años, la mejor en un concurso y no tenía a Cristo. Y en esta noche llegas a morir. ¿Dónde pasas la eternidad? Si no tenés a Cristo, por favor, no termines esta noche sin decirle, Señor, te necesito. Porque estás en el árbol equivocado. Estás tratando, pero no tenés una relación personal con Dios. Y si ya tenés a Cristo, tenés algo escrito ahí. Lo que necesitamos no es un cambio de nuestro comportamiento. Lo que necesitamos es un cambio de actitud acerca de nuestra fuente de vida. Necesitamos experimentar el vivir la vida de Jesucristo. Eso es cristianismo. Lo que necesitamos no es un cambio en nuestro comportamiento. Lo que necesitamos es un cambio de actitud acerca de nuestra fuente de vida. ¿Qué es la fuente de vida? ¿O quién es tu fuente de vida? El autor de la vida es Jesucristo. Y la vida cristiana es una relación con el autor de la vida. Entonces, si vos cambias de actitud y decís, voy a vivir únicamente para agradarle a quien amo con todo mi corazón, tu comportamiento va a cambiar, no porque te pongas la meta que quiero cambiar, sino porque es algo genuino. Si no hay dentro tuyo la convicción que tenés a Cristo, yo te invito a tener a Cristo. Pero si venís fracasando porque te pones meta y no la lográs, ¿sabes qué te invito? A que ahí donde estás, te digas, Señor, quiero cambiar mi actitud. Quiero vivir el cristianismo. Quiero vivir a Cristo. El apóstol Pablo lo resume con una palabra. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y para vos? Vamos a orar. Y todos empezamos orando. Y simplemente yo quiero pedirte en este momento que si tenés a Cristo en tu corazón, hables con Él, le pidas que Él hable contigo, le manifiestes cuánto querés amarle. Pero si no tenés la seguridad que si morís vas a la presencia de Dios,
ahí donde estás. Por favor, si entendés que sos pecador o pecadora, en este momento yo te invito a tener paz, perdón y vida eterna. Y con toda la autoridad de la palabra de Dios, te invito a que recibas a Cristo y tengas vida eterna ahora. Si querés, decile así a Dios: Señor, no quiero estar equivocado, quiero tener una relación personal contigo. Perdón, Dios, perdón por mi pecado. Te necesito, Señor. Te recibo en este momento. Quiero confiar en ti como mi único Salvador. Si oraste así en esta noche, yo quiero hablar con vos después. ¿Me lo mostrás de alguna manera levantando y bajando tu mano para que yo sepa quién sos? Señor, vos conocés mejor que nadie nuestro corazón. Sabés que quiero amarte, quiero vivir enamorado de ti, porque cuando te disfruto, puedo hacer que otros te vean en mí. Quiero rogarte por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por favor, que podamos tener una relación personal contigo. Señor, sabemos que necesitamos cambiar nuestra actitud hacia ti. Queremos verte como la fuente de nuestra vida, porque eso es cristianismo. Gracias por esta oportunidad de compartir juntos. En el nombre de Cristo. Amén.